Radio Hoguera. Historias de terror. En muchas culturas, estos animales se dice que su presencia cerca de casa o personas enferma predice el fallecimiento inminente, y un graznido o algún otro sonido en la noche puede helar la sangre. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos oyentes. Los saluda su amigo y anfitrión, el cronista de la oscuridad. En este episodio tendremos un relato relacionado a esos amigos, a esas mascotas, a esos animales que muchas veces participamos, convivimos con ellos y en otras ocasiones nos sorprenden a tal grado de generarnos ese terror que no conocemos. Quédense un capítulo más. Así que comencemos. La siguiente historia comienza así. En las áridas tierras del altiplano andino, en un pequeño pueblo llamado Arequipa, se conoce esta leyenda, o se nombra esta leyenda. Cercana a las imponentes ruinas de Ollantaytambo, vivía la señora Emilia. Ella era huérfana desde temprana edad. Creció bajo el cuidado de sus abuelos maternos en una casa de adobe por ahí del año 1958. Desde siempre, la señora, o en este caso Emilia, mostró una peculiar aversión a los animales domésticos. Jamás permitimos que tuvieran una llama, una alpaca, ni siquiera una humilde cuy. Y la razón, una historia que contaba con escalofríos. Comenzó cuando empezó a recibir extrañas visitas nocturnas, a veces un zorro solitario, algo que merodeaba su propiedad, otras un grupo de aves, pero lo más perturbador fueron las alpacas. No simplemente que se acercaban y se iban, se erguían en dos patas, como si observaran la casa con una inteligencia inquietante. Además, robaban los frutos de los árboles que tenían ahí en la casa de sus abuelos, especialmente las jugosas tunas. Lo más aterrador, sin embargo, eran las risas suaves, susurradas, que provenían de la oscuridad, acompañadas de un extraño balbuceo que parecía una conversación entre dos animales. Don Ignacio y doña Benita comentaron lo sucedido con sus vecinos, pero todos negaban haber visto algo similar, hasta que una noche Emilia despertó por esas risas. Las alpacas empujaron la puerta con insistencia. Don Ignacio, enfurecido, tomó su robusto bastón. Era de madera, mientras que doña Benita agarraba un pesado mortero de piedra. Salieron gritando, amenazando a las alpacas. La escena que se encontraron les heló la sangre. Las tres alpacas erguidas sobre sus patas traseras los miraban fijamente con ojos brillantes. Al ver las armas, las alpacas huyeron. Don Ignacio, cegado por la rabia, las persiguió, alcanzando a golpear a una de ellas. Doña Benita, aterrada, cerró la puerta con fuerza, guardando el regreso de su esposo. Minutos después, don Ignacio regresó pálido y tembloroso. No habló de las alpacas, sino de algo mucho más siniestro. Algo que implicaba a sus vecinos, los hermanos Quispe, conocidos por sus extraños rituales, ya que estos eran nocturnos. Resulta que cuando don Ignacio siguió a las alpacas, todas aquellas se introdujeron en la casa de estos hermanos. Golpeó con fuerza la puerta de madera, exigiendo una explicación. Uno de los hermanos, un hombre corpulento llamado Mateo, apareció en un umbral. Su rostro, pálido, sudoroso. Don Ignacio, con voz entrecortada, narró el incidente, expresando su temor por la seguridad de su familia. Mateo, sin embargo, se mostró nervioso.
tocándose insistentemente la pierna derecha, como si ocultara algo. Negó rotundamente haber visto las alpacas y le pidió a don Ignacio que se retirara. Fue entonces cuando don Ignacio notó la mancha oscura, húmeda, en la pierna de Mateo, una mancha que parecía de sangre fresca. Mateo cojeaba levemente, con dificultad, para mantener el equilibrio. Don Ignacio, sin pronunciar una sola palabra, regresó a su casa en estado de shock. Desde esa noche, los hermanos Quispe dejaron de atormentarlos. Parecía que el secreto estaba a salvo, pero la verdad era mucho más aterradora. Los hermanos Quispe, capaces de transformarse en animales, habían sido descubiertos. Su brujería, su terror, ya no eran invisibles. Pero el silencio fue solo algo que anunciaba algo más. Años después, estos hermanos desaparecieron sin dejar rastro. No hubo una explicación, solo un vacío inquietante en la comunidad. Algunas personas decían que habían sido linchados por la gente que habían aterrorizado durante años. Otros más temerosos decían que habían sido absorbidos por la tierra misma, un castigo sobrenatural por sus hechicerías. Mi abuela Emilia, sin embargo, me dijo una teoría diferente, una teoría que me ha perseguido desde entonces. Ella asegura que estos hermanos fueron linchados ni absorbidos por la tierra. Ella dice que esa noche, cuando su abuelo vio esa sangre en la pierna de Mateo, no vio solo la sangre, vio algo más, algo que se movía dentro de su carne, algo que se retorcía y pulsaba, algo que no era humano, y que esa misma cosa, ese horror, los devoró a ambos, uno a uno, convirtiéndolos en partes de su propia y grotesca magia, dejando tras de sí un vacío, una ausencia que aún hasta el día de hoy, si escuchas con atención, se manifiesta. Todo en habladurías del viento entre las ruinas, el viento que parece decir los nombres, risas y el crujido de sus huesos rotos bajo la tierra. Y así termina esta historia. ¿Y tú qué harías si vieras dos alpacas moverse y hacer como humanos y de repente te observaran? Y si la historia te está gustando, por favor, dale like y suscríbete, comparte, que la siguiente historia está para ponerte los pelos de punta. Continuemos. La siguiente historia nos la manda Ismael y comienza así. Mi nombre es Ismael Valdés. Recuerdo la noche como si fuera ayer. Estaba con mis amigos, Sofía y Ricardo, en el parque del pueblo, cerca de la iglesia de la Virgen del Carmen. Era casi medianoche. El único sonido que se escuchaba era el chirrido de los grillos. De pronto, Ricardo empezó a gritar un grito ahogado, de terror puro. Temblaba incontrolablemente. Sofía, con su calma habitual, preguntó que qué le pasaba a Ricardo. Este solamente balbuceaba y decía cosas sin sentido. Yo, siempre el responsable, saqué mi celular. Mi madre insistía que lo llevara para poder localizarme. Y apunté la linterna hacia la cara de Ricardo, que mostraba mucho pánico. Ahí estaba, un perro y un gato, pero no eran de un tamaño normal, eran muy enormes, de un negro azabache, parados en sus patas traseras. No era su tamaño lo que me heló la sangre, sino sus rostros. Eran las caras de dos ancianos, arrugadas, con ojos amarillentos y una sonrisa que revelaba dientes amarillos y afilados, una sonrisa que era pura maldad. Se reían, una carcajada seca y profunda que resonaba en la noche silenciosa. El tiempo parecía detenerse. Ricardo, en shock, no hacía más que repetir una frase: las caras, las caras. Entonces dejaron de reír. La sonrisa hizo más amplia, más amenazante. Empiezan a caminar hacia nosotros. Sofía, con una valentía de admirar, hasta el día de hoy, nos empujó, agarrándonos a ambos, a Ricardo
que seguía en estado de pánico. Corrimos y corrimos, como si nuestras vidas dependieran de ello. Mirando por encima del hombro, el perro y el gato nos seguían, a una distancia prudencial, riéndose con esa misma risa macabra. En una esquina, cerca de la plaza, se detuvieron. La risa cesó y en un instante los animales se desvanecieron. En lugar de dos figuras humanas, dos ancianos idénticos a las caras que habíamos visto, se disolvieron en la oscuridad. Solo yo lo vi. Llegué a mi casa jadeando, pálido, como si la muerte nos siguiera. Mis padres, preocupados, me preguntaron que qué sucedía. Mentí, no me creerían, y no lo hicieron. Ricardo nunca volvió a ser el mismo. Sus ojos ahora tienen un vacío que me aterra. Su mirada fija y distante me recuerda esa noche en que vimos la brujería en su forma más pura, en forma de perro y de gato que se reían. Yo, por mi parte, guardo el secreto de Santa Rosalía, el secreto del perro y el gato. Espero con todo mi corazón no volver a encontrarme con ellos jamás. El recuerdo de sus rostros, de esa risa, me persigue hasta el día de hoy. Y así termina esta historia. ¿Y tú qué harías si vieras un perro y un gato con rostro de ser humano? Y si la historia te está gustando, por favor síguenos, que la siguiente historia no te decepcionará para nada. Continuemos. La siguiente historia nos la narra Lara y comienza así. Los Cárpatos, cerca del pueblo de Bistria. Esto es algo que he guardado durante años, algo que solo ahora, y gracias a La Voz del Bosque, un podcast de misterios rurales, me atrevo a compartir. Hace 5 años, mi entonces esposo, Radu, y yo adoptamos 3 pastores alemanes de un refugio cercano. Los llamamos Strain, Loop y Urs. Y aunque eran hermanos, sus personalidades eran tan distintas como sus pelajes. Radu era un hombre maravilloso, pero nuestra relación se desmoronó. Su partida fue amarga, llena de acusación y de dolor. Me quedé con los perros, los únicos testigos de lo que fue en algún momento nuestra mayor dicha. Pero entonces la tranquilidad se rompió. Los perros, antes juguetones y cariñosos, se volvieron retraídos, rechazando los paseos del bosque que tanto nos gustaba. Yo pensé que era la ausencia de Radu, su amo favorito, pero algo más inquietante sucedió. Por las noches oía sus risas. No eran ladridos, sino risas, bajas, guturales, casi humanas. Si intentaba comprobarlo, fingían dormir profundamente, pero algo, al alejarme sus ojos brillando en la oscuridad, se encontraron en un silencio aterrador. No solo eso, sino que mi salud se deterioró rápidamente. Sufrí fuertes dolores de cabeza, mareos, inclusive la nariz me sangraba inexplicablemente. Los médicos, desconcertados, solo me diagnosticaron baja inexplicable de mis plaquetas. La medicina convencional parecía inútil. Mi abuela, una mujer con un profundo conocimiento de hierbas y de las viejas tradiciones, llegó hasta mi cabaña. Su mirada se posó en los perros. No era una mirada de miedo, sino de profundo escalofrío y temor. Dijo, Elara, con voz grave, estos animales no son solo perros. Hay algo más en ellos, algo que me genera una oscuridad. Su llegada marcó un cambio. Urs, el más pequeño, comenzó a comportarse de manera extraña, acercándose lentamente a mi abuela, con una sumisión inusual, y entonces vi algo que me dejó helada, algo casi imperceptible, grabado en su collar, un símbolo que mi abuela reconoció al instante, un antiguo símbolo asociado con magia oscura de los Cárpatos.
Mi deterioro físico continuó. El espejo reflejaba una imagen espectral. El Ara, una sombra de su antiguo yo, con el cabello cayendo a mechones, la piel pálida, surcada por profundas arrugas. Así era como ya me veía. Una noche mi madre me llamó a la cocina, mientras que me ofrecía un té, todo esto con hierbas medicinales. Noté la mirada furtiva de los 3 pastores, escondidos en las sombras. Sus ojos brillaban con una inteligencia inquietante, demasiado humana, demasiado maligna. Mi mamá me pidió que no los mirara. Solo me dijo al oído: creo que te están haciendo brujería a ti y a los perros. Sus palabras me helaron la sangre. Mi mamá, enfermera durante décadas, había visto cosas que la mayoría solo podían imaginar, pero nunca nada como esto. Los médicos se habían mostrado desconcertados ante el inexplicable deterioro de las pruebas. Las pruebas no revelaban nada en concreto. Mi madre continuó y me dijo: iré contigo a ver a la señora Elena. Ella puede ayudarte. Esta señora era conocida por saber algo de curandería, todo tradicional. Una mujer respetada por su sabiduría y sus habilidades. No quería creerlo, pero la desesperación me empujaba a aferrarme a cualquier esperanza. Esa noche, un olor a azufre e incienso penetró la cabaña. Al mirar por la ventana, mi mamá y yo vimos una escena que grabó para siempre su imagen en mi memoria. Los 3 perros, de pie sobre sus patas traseras, danzaban en círculo alrededor de una vela parpadeante en el patio. Un ritual, algo que era satánico. Bajo la luna llena, el grito de mi madre rompió el silencio. Cerró la puerta y ventanas, todo con prisa, y nos refugiamos bajo mi habitación, temblando. Cuando mi mamá volvió a mirar, los perros habían desaparecido, pero una sombra oscura, como una mancha de tinta, en la noche permanecía donde antes ardía la vela. Mi mamá pasó el resto de la noche rezando, hablando plegarias, hablando con todos los santos. Al día siguiente nos encontramos con que la señora, la bruja, la curandera, con una sola mirada a mi rostro fue suficiente. Diagnosticó brujería. Sentenció: una persona cercana de ti te odia profundamente. Solo puedo pensar en Radu, sus bromas sobre el ocultismo, su fascinación por lo prohibido. Todo encajaba. La señora Elena realizó una limpia, un ritual de purificación con hierbas y especias. La recuperación fue gradual, pero efectiva. Mi salud volvió. Un mes después, yo era nuevamente Lara. Y luego la noticia: Radu, mi ex esposo, había muerto. Parece que una extraña bacteria, desconocida para la ciencia, le había consumido la vida en cuestión de semanas. No quiero hablar más de los muertos, pero las piezas de rompecabezas parecen encajar. Esta brujería dicen que a veces vuelve de su origen, y en el caso de Radu parece que así fue. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una noche, mientras dormía, sentí una presencia fría junto a mi cama. Abrí los ojos y ahí estaban los 3 perros, sus ojos brillando con una luz antinatural. No ladraban, solo gemían. Simplemente me miraban con una expresión de satisfacción y algo de gozo. Y entonces vi que sus collares, los que usaban para diferenciarlos, se habían fusionado, formando una sola pieza de metal, retorcido oscuro, grabada con símbolos que no reconocí, pero que me helaron la sangre. Una marca oscura, grabada en un metal, sino en mi propia alma. Desde entonces, cada noche siento sus miradas frías y penetrantes, el olor a azufre y el incienso. Ese olor tan extraño que impregna mis sueños. Un recordatorio constante de que algo terrible e incorrecto
aún permanece, algo que no se fue con Radu, algo que observa y seguirá así. Y hasta aquí termina la historia. ¿Y tú qué harías en esa situación? Y si la historia te está gustando, por favor comparte, síguenos, dale like, que la siguiente historia está para darte escalofríos. Continuamos. Y la siguiente historia comienza así. La siguiente historia nos la comparte Mateo. Él nos comenta esto. Él dice que en una de esas madrugadas, cuando visitaban el páramo andino junto a su padre y su hermano, mientras se adentraban en las escarpadas laderas de los Andes, cerca del Cusco, Mateo, apenas un chiquillo de 12 años, recordaba con escalofríos la escena, aún décadas después. Su fascinación por las historias de criaturas sobrenaturales despertaba recientemente por ver historias o documentales. Lo habían llevado a vivir este recuerdo con una intensidad que lo estremecía. Aquel día su familia se dirigió a sus cultivos de quinoa antes del amanecer. El silencio solo era roto por el crujir de sus pasos sobre la tierra seca y un viento muy sonante. De pronto, a pocos metros, una silueta oscura se materializó en el sendero angosto. Pensaron que era una llama extraviada o algo así, pero la luz de la luna reveló la verdad. Un asno viejo, de patas torcidas y mirada inquietante. Eso sentía el papá de Mateo, con una experiencia de un hombre curtido por la vida en la montaña. Ordenó: quietos, puede ser peligroso. Intentó ahuyentarlo con un golpe, ya que él portaba un bastón de madera bastante duro. El asno permaneció inmóvil, una espuma brotando de su boca. El temor se apoderó de los tres. Era evidente que el animal no estaba sano. Ricardo, su padre, sin otra opción, desenvainó su cuchillo de monte, listo para defenderse, pues el sendero era estrecho y peligroso, plagado de precipicios y serpientes. Al acercarse, el asno emitió un sonido, una voz gutural, una serie de balbuceos que no sonaron extrañamente. Nada animal, más bien algo humano. Se escuchaba, se entendía que decía: no, no, por favor, no me hagan daño. Soy como uno de ustedes. Miren, soy como uno de ustedes. Las palabras entrecortadas y distorsionadas provocaron un grito de pánico en mí y en mi hermano. Ante sus ojos atónitos, la cabeza del asno se contorsionó tomando una forma grotescamente humanoide. El animal se erguía sobre sus patas traseras. Con una velocidad sorprendente, desapareció entre los matorrales, dejando tras sí un silencio sepulcral que resonaba con el eco de su espantosa transformación. Mi padre, con los brazos alrededor de sus hijos, nosotros, nos llevó de regreso a casa, el rostro marcado por una mezcla de asombro y terror. Pero esa noche, aún en la seguridad de nuestro hogar, no podía dejar de pensar en la espantosa criatura, en la horrible verdad que nos ocultaba tras la apariencia de un simple asno. Los siguientes días fueron una pesadilla. El sueño se negaba a llegar, reemplazado por imágenes recurrentes de ese asno deformado, sus ojos brillantes como unas brasas en la oscuridad. Mi padre, un hombre de pocas palabras y férrea fe, ya que era muy católico, intentó consolarme, atribuyendo el incidente a una alucinación provocada por el cansancio y el frío. Pero mi hermano, el más observador, compartió el inquietante recuerdo que había visto la misma contorsión en la cabeza,
la misma mirada de terror humano en los ojos del animal. Una noche, semanas después, desperté con un escalofrío. Una presencia fría me envolvía. Vi una sombra alargada proyectada en la pared de mi habitación. Una sombra que se movía con agilidad antinatural. Era ese animal, pero no el asno. No era viejo y retorcido. Este era joven, esbelto, con un pelaje lustroso, negro como el carbón. Sus ojos, sin embargo, mantenían la misma inquietud luminosa. El asno se acercó sigilosamente a la cama y sentí el hedor. Esto que emanaba de él parecía algo que no era de este mundo. La sombra se estiró transformándose en una figura grotesca, mitad asno, mitad humanoide, con una boca llena de dientes afilados como navajas. Un grito ahogado se escapó de mis labios, pero nadie me escuchó. La criatura se abalanzó, sus garras afiladas, rasgando. Sentí un dolor intenso, seguido de una punzante frialdad que se expandió por todo el cuerpo. La criatura se inclinó, sus labios gruesos rozando cerca de mi cara. Comprendí que, con una terrorífica claridad, eran promesas de una eterna compañía en la oscuridad, de un destino compartido en las sombras de la montaña. Al amanecer, mi padre encontró que ya no se encontraba esta criatura, solamente rastros en la cama, ya que eso era algo profundo y macabro descendido sobre la casa en medio de los Andes. Era algo que no tenía muy buen augurio. La compañía eterna de ese animal, el asno, que ahora vagaba libre en las laderas esperando quién podría ser o quiénes podrían ser sus próximas víctimas. Y así termina nuestra historia. Y por mi momento es todo. Espero les hayan gustado las historias. Espero les hayan generado esa dosis de terror que a todos nos gusta. Si así fue, por favor dale like, comparte, suscríbete. Eso nos hará llegar a más personas y también nos hará crecer este pequeño proyecto, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. En días anteriores hemos estado sufriendo algunos pequeños cambios, haciendo algunas pruebas, ya que nuestro equipo es sencillo, pero lo hacemos de mucho corazón para ustedes, queridos oyentes. Así que se despide su amigo, el cronista de la oscuridad, no sin antes recordarles que si tienen alguna historia que quieren que narre, por favor, déjenla en la caja de comentarios. Por el momento es todo. Les deseo que tengan una oscura y delirante noche. Hasta luego.